Buenos días, iglesia. Vamos a continuar con el tema del Espíritu Santo y vamos a continuar de donde nos quedamos. Todavía estamos en el capítulo número 15, hablando acerca de los dones espirituales y estamos tratando de explicar cada uno de ellos, ¿ok? De tener un panorama un poquito más amplio de cada uno de ellos, no profundizando mucho en ellos, pero sí mirándolos desde un punto de vista bíblico, ¿okay? Cómo los exponen. Y nos quedamos en el pastor, ¿okay? En este don que el Señor le establece en la iglesia. Okay, y esto lo encontramos en Efesios capítulo 4, verso 11. Okay, donde dice la palabra, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Okay. Entonces aquí encontramos que él constituye, los establece de una manera oficial, digámoslo así, como pastores. Okay. Dentro de esto, entonces la palabra pastores que se utiliza aquí es la palabra poimen. Esta palabra poimen del griego nos da el sentido correcto de la palabra. Por eso es importante mirar las palabras que estamos estudiando del griego en lo cual se escribieron, porque nos da el sentido más correcto. Entonces este sentido es un sentido natural y nos habla de uno que cuida manadas o rebaños, no meramente uno que las alimenta. Y esto me llamó la atención. ¿Por qué? Porque este sentido, esta palabra, pastores, que son establecidos o que Él los constituye en la iglesia, pues resulta que esta palabra pastores es de alguien que cuida manadas o cuida rebaños, pero no meramente uno que las alimenta. Y me llamó la atención, esto, ¿por qué? Porque al final de cuentas cada uno de nosotros somos responsables del alimento que nosotros tomamos de Dios. Cada uno de nosotros buscamos de la presencia de Dios, cada uno de nosotros somos responsables de buscar de su presencia, de su palabra, del Espíritu Santo. Entonces, esto es algo muy interesante. Entonces, la palabra pastor está asociada con la idea de cuidar las ovejas. Por lo tanto, el don del pastor consiste en guiar, cuidar, proporcionar alimento y proteger al sector de la manada que Dios le ha concedido o le ha encomendado. Entonces, este es el sentido de la palabra pastores o la palabra pastor. Ahora, aquí en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11, lo que está, donde estamos hablando de esta palabra, se asocia la tarea de la enseñanza con la del pastoreo. En Hebreos 20:28, que vamos a mirarlo, también se agrega la obligación de gobernar, a las ovejas. Eso es en Hechos 20:28, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la grey del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, aquí pues nos habla acerca del cuidado. Número uno, el pastor tiene que tener cuidado de sí mismo, primeramente, porque si uno no se cuida a sí mismo, ¿cómo va a poder cuidar a los demás? Entonces les dice, por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ahora, la palabra obispos que se menciona aquí es la palabra episcopos. Episcopos literalmente significa supervisor. La palabra epi, que significa sobre, y scopeo, que significa mirar o vigilar. Entonces, estar sobre alguien o estar en una posición para mirar y vigilar a alguien. Entonces, y de donde procede también el término como episcopal. Es una palabra que la podemos escuchar en cierta
ciertas doctrinas, ciertas iglesias episcopales, he escuchado yo alguna de ellas, pero se traduce supervisor. En sí, obispo, pues se puede traducir como supervisor. En Filipenses capítulo 1, verso 1, Pablo y Timoteo dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Entonces quiere decir que había ahí pastores, había ahí supervisores, okay, había personas que estaban mirando, vigilando, okay, a las personas, en lo que es en Filipenses capítulo 1, verso 1, y en Primera de Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces aquí menciona ya Pedro, o le da el título Pedro al Señor Jesucristo. Okay, le da el título de pastor y de obispo de nuestras almas, que nos cuida, que nos guarda, que nos provee, que nos alimenta, que está por encima de nosotros, vigilante. Okay, la palabra obispo, vigilante, la palabra obispo, que también puede significar inspector o visitador. Entonces una persona en este aspecto que el Pedro dice del Señor Jesucristo es alguien que pues que es como un inspector de nuestras vidas o un visitador en nuestras vidas. Okay, que él siempre está atento, él siempre está de una manera inspeccionándonos, corrigiéndonos, okay, está de alguna manera él trayendo esas visitas a nuestras vidas para revisar, okay, nuestros corazones. Entonces, esto es el pastorado así en grandes rasgos. Y después encontramos el de servicio. En Romanos 12:7 dice, si de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza. Entonces nos habla de un ministerio de servicio otorgado por el Espíritu Santo. Acordarnos que todo esto lo está haciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Entonces la palabra servicio, diaconía, esta palabra habla de un oficio y una obra, pues de lo que conocemos o se conoce como diáconos, que simplemente es un servicio o un siervo, un ministerio que ministra, que ayuda, y se usa de deberes domésticos, de quehaceres, de un ministerio religioso y espiritual. Entonces, servicio como sirviente, figurativamente significa ayuda, ¿okay? Alguien que está para ayudar, para servir, ¿okay? Específicamente habla de maestro cristiano, técnicamente pues se le dice diaconado, el que hace el quehacer, el servicio, el socorrer, ¿okay? El que ministra, el que también ordena o distribuye, ¿okay? La palabra servicio. Entonces, el don de servir es el don de ayudar o ministrar en el sentido más amplio de la palabra. ¿Okay? La palabra ministrar es aquel que da a otros lo necesario. Entonces, es alguien que está ahí como un mesero a disposición de quien lo requiere o alguien que está atento a las necesidades de otro, ¿ok? Eso es ministrar en el sentido más amplio en la palabra servir. En el pasaje de Romanos se le domina servicio, ¿ok? Y en Primera de Corintios se le domina ayuda. En Primera de Corintios 12:28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los pone aquí, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces cuando menciona la palabra los que ayudan, ¿okay? como don o como ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas, habla de antilepsis. Antilepsis significa tomar, agarrar, para apoyar. Entonces es alguien que está ahí para donde nosotros podemos recargarnos, ¿okay? Agarrarnos de cualquier debilidad, a cualquier tropiezo, ¿okay? De un apoyo, ¿okay? De ello, pues de ahí se deriva la palabra una ayuda y se menciona como uno de los servicios en la iglesia local
al dar ayuda. Quizás este dicho en especial de ayuda dada a los débiles, necesitados, okay, que son un alivio a las necesidades, okay, son un alivio, okay, cuando andamos buscando a alguien que nos no, pues que nos socorra, ¿no? Que nos ayude a salir adelante, okay, que nos lleve a caminar, digamos, más firmes, más estables en el Señor. Alguien siempre debe estar ahí en ese tipo de ayuda, es tu servicio. Okay, entonces se trata de un don sumamente básico que todo cristiano puede poseer y usar para la iglesia del Señor Jesucristo. Okay, entonces eso lo podemos mirar pues en lo que es el servicio. Entonces ahí que encontramos el siguiente punto de la enseñanza. La enseñanza, lo que habla Romanos, nos explica Pablo en capítulo 12, verso 7, dice, si de servicio, en servir, y el que enseña, en la enseñanza. La palabra enseñanza, a cual se refiere Pablo, es didascalía. Didascalía del griego, sea aquello que se es enseñado, que en este caso como doctrina, traer doctrina o enseñar doctrina, o instrucción también, que trae instrucción, la función o la información de las cosas, que trae la enseñanza y la doctrina. Entonces el don de enseñar no basta con proclamar el mensaje de Cristo, también hay que explicarlo. Entonces esa es la diferencia, digamos, en cierta manera, del pastorado al que enseña. El pastorado, más que todo, es el que trae el mensaje, la revelación, el que trae la palabra profética, okay, pero el que enseña, más que proclamar la palabra, es el que le explica, okay, el que le explica. Okay, en 1 Corintios 12:28 nos dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. Entonces aquí entre los maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Entonces aquí entra lo que es el maestro, que ya mencionamos, didascalos, que se utiliza esta palabra para maestro, de didasco, que significa enseñar, y didascalía, que significa enseñanza, que también habla de doctrina y habla de instrucción. Que entonces la enseñanza es la capacidad dada por Dios para explicar la armonía y los detalles de la revelación divina. Entonces es un ministerio muy tremendo, muy esencial, muy fundamental. ¿Por qué? Porque la enseñanza es la capacidad dada por Dios. O sea, si alguien tiene el don de la enseñanza, tiene la capacidad dada por Dios para explicar, ¿okay? Para explicar lo que es la armonía y los detalles de la revelación divina. ¿Okay? En el caso de este don de enseñanza, resulta más obvio que en otros el hecho de que se le puede desarrollar y que requiere preparación. Entonces, en este caso, este don nos está hablando, nos está diciendo que es algo que requiere mucho de preparación, que se tiene que desarrollar, ¿okay? A través de lo que es la preparación, el estudio, el conocimiento. Entonces no es un don simplemente de una manera sobrenatural, más aparte de eso, requiere una preparación para poder desarrollarlo. ¿Okay? El ejemplo que podemos mirar, si podemos suponer que Pedro tenía la enseñanza, resulta claro que primeramente tuvo que estudiar las cartas de Pablo antes de poder explicarlas a otros. ¿Okay? Entonces Pedro de alguna manera tenía que estar al tanto de las cartas que Pablo escribía o mandaba a las iglesias para también él poder explicarlas o enseñarlas. Esto él lo declara en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 15 al 17, donde dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender,
las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, el apóstol Pedro está explicando, de que él leía, y enseñaba que las cartas que Pablo mandaba, tanto así que él decía que había unas personas, dice que entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que eran, no las podían comprender, los cuales los indoctos, los ignorantes, los que no están preparados, los inconstantes, los que no perseveran en la enseñanza, dice, pues tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces aprendemos entonces que por entonces las cartas de Pablo se conocían y se usaban también en toda la iglesia. Se hace referencia a ellas de una manera que dejan claro que se habían coleccionado y publicado y que estaban disponibles y se leían ampliamente. Esto es, sobre todo en las personas que enseñaban. Y cual Pedro dice que algunas cosas eran difíciles de entender, y esto, que son los indoctos o los inconstantes, son los que lo tuercen cuando no lo entienden. El siguiente punto, que quiero echarle también una mirada y poder aprender un poquito de ello, es de la fe. Dice en 1 Corintios 12:9, dice, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces aquí el apóstol Pablo habla acerca de este don de gracia, que el Espíritu Santo da, es la fe. La fe es esta palabra de aquí, se menciona pistos, que significa en el sentido activo creyente, significa confiado. En el sentido pasivo habla de fiable, fiel y de confianza. Entonces de aquí viene la palabra pistis. La palabra pistis también, que se habla de la fe, es una persuasión, es credibilidad, moralmente convicción de verdad religiosa o la veracidad de Dios o de un maestro religioso, específicamente confianza en Cristo para salvación. Porque sabemos bien que nosotros requerimos salvación, y para tener y requerir la salvación se necesita fe. Entonces, la fe es requerida para ello. Entonces, la fe, lo que podemos decir, que la fe es la capacidad dada por Dios de creer en el poder de Dios para suplir necesidades específicas. Entonces, la fe, aparte de que es para la salvación y que es una necesidad, ¿no? Entonces, es una fe que Dios da, porque no es una fe natural, no es una fe de nosotros mismos, porque nosotros teníamos una fe equivocada, porque no iba de acuerdo la fe que decíamos tener con las cosas que hacíamos o conforme vivíamos. ¿Hasta qué? Hasta que llegó Cristo. Llega Cristo en nuestras vidas, creemos que Él es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó entre los muertos, entonces lo hacemos el Señor de nuestras vidas. Entonces de ahí el Espíritu Santo empieza a fluir, en cuanto al don de la fe, para salvación. Hay una fe para la salvación, pero también hay una fe como una capacidad dada por Dios para creer en el poder de Dios para suplir las necesidades específicas. Entonces a todo hombre se le ha dado una medida de fe, según esto Romanos 12:3, que lo vamos a leer, pero no a todos se les ha dado el don de fe. Son cosas diferentes. Se nos da una medida de fe, pero aquí estamos hablando de un don de fe, que es cosa diferente. Mire, en Romanos 12:3, dice Romanos 12:3, digo pues, dice, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces hay una medida que se nos fue repartida. Una medida de fe, dice que Dios repartió a cada uno. Una medida, no está hablando del don, está hablando de una medida de fe. Aquí la palabra medida es la palabra metrón. Y esta palabra nos hace notar aquello que se usa para medir, una medida. Por implicación, una porción, un grado, algo limitado,
¿ok? Una medida. Entonces, todos pueden creer en Dios, absolutamente todos pueden creer en Dios, pero esto no ha de ser igual que tener el don de fe. De otro modo, no tendría sentido haber colocado la fe en la lista de los dones espirituales como algo independiente. Por eso es de que todos tenemos fe para salvación y a todos se nos dio una medida de fe. Pero dentro de los dones del Espíritu Santo introducen un don y es el don de fe. ¿Ok? Entonces, cuando hay que entender eso, ¿no? Cuando hablamos de los dones. Porque si hablamos de los dones, aunque ya hemos hablado de ello, estaríamos hablando de esta palabra del griego carisma, es la palabra dones, carismas, don de gracia, don que involucra gracia, caris de parte de Dios como el dador, y se usa de su libre don a los pecadores, de sus dones a los creyentes por la operación del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, es ahí pues donde tenemos nosotros fe para creer en que Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Se nos da una medida de fe, pero también el Espíritu Santo nos ministra una gracia, un carisma, ¿okay? Una porción donde el poder de Dios opera por el Espíritu Santo en nosotros, en la iglesia, referente a la fe. Ok, entonces el siguiente tema, el siguiente punto es la exhortación. En Romanos 12:8 dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces la palabra exhortación, paraclesis, significa llamamiento al lado de uno. ¿Okay? Para es al lado y kaleo es llamar. ¿Okay? Es algo muy importante la palabra exhortación, paraclesis. ¿Okay? Alguien a nuestro lado para llamarnos. De ahí dice, ya viene la exhortación, ya viene el consuelo, ya viene el ruego, ¿okay? La imploración, una exhortación, ¿okay? Confortar y consuelo, que es donde viene esta palabra exhortación. Exhortación entonces quiere decir que no es como un regaño, ¿no? que estemos recibiendo, sino alguien que está ahí a nuestro lado de uno para llamarnos la atención, para exhortarnos, para consolarnos, para hacer como un ruego, por una imploración, ¿okay? Una exhortación, un confortar. Entonces, exhortar incluye la tarea de dar ánimo, ¿okay? La exhortar, entonces, trae este sentido de dar ánimo, de traer consuelo y de traer una amonestación. Entonces hay que notar que se trata de un don distinto de enseñanza, ¿verdad? En las palabras, la enseñanza puede incluir o no la exhortación. Y al mismo modo, exhortación puede o no incluir la enseñanza. ¿Okay? A lo que estamos mirando. Bueno, entonces entramos al siguiente punto, ¿okay? Lo que es el discernimiento de espíritus. En 1 Corintios capítulo 12, dice el verso 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lengua. Entonces, discernimiento de espíritu. La palabra discernimiento es la palabra diacrisis. Habla de distinción y por ello habla de decisión. Diacrino significa discernir, ¿okay? Significa discernimiento de opinión judicial, significa contender, discernimiento, opinión o oponer. Entonces es lo que habla de discernimiento, ¿okay? Discernimiento de espíritu. Entonces cuando habla de espíritus, esta palabra espíritus es penuama. Esta palabra propiamente nos hace notar esta palabra de viento relacionado con peneo, que significa respirar o soplar. También aliento, luego especialmente el espíritu, que como el viento es invisible, inmaterial y poderoso. ¿Okay? Aún Mateo capítulo 8 verso 16 habla acerca de espíritus, pero habla en el sentido opuesto, o sea, demonios. Se traduce como demonios, espíritus. ¿Okay? Y eso solamente se encuentra en Mateo 8:16. ¿Okay? Entonces son
son lo que nos hace referir del discernimiento, de poder nosotros distinguir, ¿okay? De poder nosotros tener una decisión, ¿okay? De poder nosotros tener una opinión judicial, de poder contender, ¿okay? O en este sentido, o también oponernos, ¿no? Cuando digamos discernido, ¿okay? Es espíritu. Entonces, discernir espíritus, entonces es la capacidad de distinguir entre la fuente o las fuentes verdaderas y falsas de la revelación sobrenatural cuando esta se daba en forma oral. Entonces, cuando una persona tiene esa capacidad de discernir, ¿okay? Espíritus, esa persona puede darse cuenta, ¿okay? Que la persona que está hablando, la persona que tenemos enfrente o que escuchamos al lado, donde nosotros nos damos cuenta de que no es un espíritu bueno, no es un espíritu correcto el que estas personas traen, ¿ok? Entonces se trata de un don muy necesario antes de que fuera escrita la palabra, porque no faltaba los que afirmaban que traían revelación divina, pero que en realidad eran profetas falsos. Esto es algo muy importante, porque el discernimiento de espíritu resulta que ya existía desde antes, ¿ok? Y tendría que haber existido, porque ¿cuántos no quizás mandaron cartas? Porque se pronuncia que mandaron cartas como si fueran de los apóstoles y no lo eran. Entonces ellos tenían que discernir quién hablaba, quién decía, ¿ok? Referente a las cartas. Entramos al siguiente punto, que es el don de dar o el don de repartir, ¿okay? Y aquí vamos a terminar. El don de dar o de repartir. En Romanos 12:8 nos dice: el que exhorta en la exhortación y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Entonces la palabra el que reparte, ¿okay? Metadidomi, habla de dar parte de, es impartir, meta, es con, y distinto de dar, es metadidomi, que esta palabra es una palabra compuesta. Esta palabra compuesta y significa también entregar, significa compartir, comunicar, dar, repartir, que eso es lo que es repartir, ¿no? Entregar o compartir. Y la palabra liberalidad, japlones, esta palabra japlones viene de la palabra haplous. Esta simple habla de una simpleza, de algo sencillo, algo singular, contrastado con un diplous, que significa doble, ¿okay? Que hace notar simplicidad, sencillez y sinceridad. Entonces, cuando nosotros miramos este don o esta manera de obrar de Dios en nuestras vidas con este don, el que reparte con liberalidad, aunque es dar una parte, es impartir, pero tiene que ir acompañado con una manera simple, sencilla, singular, ¿ok? De aportar. Entonces, el don de dar se refiere a la distribución del dinero propio de la persona para ayudar a los demás, pero tiene que ser de una manera sencilla. Se ha de cumplir, ¿ok? De una manera sencilla, es decir, sin pensar en la recompensa o la ganancia en ningún sentido, ¿ok? Este es cuando se emplea el don de liberalidad. Bueno, aquí concluimos con el capítulo 15 y vamos a entrar al capítulo 16. El capítulo 16 nos habla de la plenitud del Espíritu. Es algo muy importante como todo, pero es muy importante porque nosotros tenemos que buscar esa plenitud del Espíritu de Dios en nuestras vidas, porque desde el punto de vista de la práctica y la experiencia, la plenitud del Espíritu Santo constituye el aspecto más importante de toda la doctrina del Espíritu Santo, porque nosotros podemos
hablar y seguir estudiando y mirar toda la obra, la labor del Espíritu Santo, pero lo más importante es tener su plenitud en nuestras vidas. O sea, plenitud de todo el desarrollo, todo lo que el Espíritu Santo quiere y debe de hacer en nuestras vidas. Es mediante la plenitud del Espíritu que se llevan a cabo o que se lleva a cabo en nosotros y a través de nosotros sus diversos ministerios. Entonces queremos nosotros que el Espíritu Santo pueda desarrollar los diferentes ministerios y usar nuestras vidas como Él desea, pues nosotros debemos de entender esta verdad. Necesitamos la plenitud del Espíritu Santo. Eso es indispensable para que a través de esto sus diversos ministerios del Espíritu que quiere obrar, trabajar en nuestra vida sean desarrollados. ¿Ok? Más como ocurre con muchos otros aspectos de la doctrina del Espíritu Santo, no siempre se le entiende claramente, ¿ok? De repente no entendemos bien qué es tener la plenitud del Espíritu Santo, cómo es que el Espíritu Santo debe de llenar todo nuestro ser. Bueno, ese es lo que vamos a estudiar en este capítulo número 16, ¿ok? Y esperemos que haya sido de bendición, ¿ok? Lo que acabamos de compartir, lo que le acabo de explicar en detalles a grandes escalas, de una manera sencilla, solamente para tener nosotros un perfil, una orientación de qué son los dones espirituales, ¿ok? Y que nosotros vayamos pensando en la plenitud del Espíritu que debe estar en nuestras vidas, porque ese es el siguiente punto, ¿ok? Para nosotros ya ir finalizando esta guía, esta escuela, ¿ok? Que nos puede ayudar, ¿okay? Conociendo más al Espíritu Santo. Bueno, entonces aquí lo dejamos para ya primeramente Dios el día lunes arrancar con este capítulo nuevo, capítulo 16, y hablar acerca de la plenitud del Espíritu Santo. Bendiciones.